Este es el tema 10, soteriología, es la elección incondicional. Efesios 1:4, vamos a darle lectura y oramos. Dice, según nos eligió, según nos escogió en Él, en Cristo, antes de la fundación del mundo, para que fuéramos santos y sin mancha delante de Cristo. Cierre sus ojos y vamos a orar y verdaderamente encomiende esta causa al Espíritu Santo. Verdaderamente concéntrese y dígale, Señor, abre mi mente, pero sobre todo abre mi corazón para recibir humildemente esta palabra. Pues el tema que vamos a tratar el día de hoy, ya a partir de estas semanas, no son temas fáciles de digerir, lo entendemos. Mucha gente ha chocado de frente con estos temas, el orgullo, la vanidad, la alta autoestima que tiene el ser humano de sí mismo le ha impedido, le ha bloqueado el entendimiento para ver estas verdades, Señor. Pero tú has tenido a bien dárselas a quien tú quieres. Tú le dijiste a Moisés, tendré misericordia del que yo quiera tener misericordia. No es del que quiere ni del que corre, sino de tu Señor, de tu misericordia. Te damos gracias y te pedimos nuevamente, abre nuestro corazón para entender estas verdades. Siempre en el nombre de Jesucristo, tu Hijo amado, te decimos amén, Señor. Estamos en el tema 10. Como decía mi hermanita antes de comenzar, ahorita estamos estudiando las doctrinas de la gracia, el Tulip, el calvinismo. Dependiendo cómo tratemos la gracia de Dios, es el sistema soteriológico al cual nos adherimos. ¿Qué es la soteriología bíblica? El estudio de la doctrina de la salvación. Sotero, que significa salvo, logos, que significa estudio. Hay quienes tratan la gracia y piensan que la gracia y la cooperación humana se unen para ser salvos. Eso es el sinergismo. Nosotros creemos que es solamente por gracia, es el monergismo. Somos una iglesia monergista. Nosotros únicamente aportamos el pecado. La última clase que vimos, entendimos el primer punto de la doctrina calvinista, de la soteriología, de las doctrinas de la gracia, la total depravity, o en español, depravación total. Esta nos enseña que el ser humano, separado de la gracia de Dios, es malo por naturaleza. En el fondo nadie es bueno, no desde el punto de vista divino, pues como dice Romanos 14:23, todo lo que no proviene de fe es pecado. Y quiero tomar aquí al final un poco de ejemplo de lo que acaba de acontecer en México con el terremoto. Y le decía yo la semana pasada, mucha gente dice que este terremoto viene por juicio, que el Señor trajo juicio, porque México es idólatra, porque México, la guadalupana. Si eso fuera cierto, recuerdan lo que vimos la semana pasada, en Luxemburgo el primer ministro tiene esposo, ya hubiera acabado con Luxemburgo. En Canadá el primer ministro ha legalizado la unión homosexual, ha legalizado el aborto. En Estados Unidos la iglesia presbiteriana legaliza la unión homosexual, perdón. Entonces, ¿a qué quiero llegar con esto? Todos, absolutamente todos, lo entendimos la clase pasada, no importa el sexo, no importa la religión, no importa la condición socioeconómica, no importa nada de cultura, nada. Todos nacemos mal delante de Dios. La doctrina se le conoce muchas veces como pecado original, aunque sí va muy de la mano con lo que cree el catolicismo romano de pecado original. Nosotros nos separamos porque no creemos que el bautizo de infantes lave el pecado original, pero sí creemos que todos nacemos con ese pecado original. Pastor, pero acabo de ver ahorita en México, vea las noticias, cuánta gente se está uniendo y los jugadores de fútbol están dando dinero y las personas están regalando tortas, y no ha visto el señor de la ferretería que dio todo hasta el último clavo por ayudar. Yo no estoy diciendo que somos lo más malo posible. Si se acuerda que vimos la cruz del pecado, las 4 realidades del pecado, no significa la total depravación, que todos nacemos totalmente malos, que todos somos asesinos. De hecho, muchos le rehuyen a este nombre y prefieren la depravación radical más que total. Lo que estoy diciendo, lo que entendemos en esta doctrina, es que nadie puede ser salvo por sí mismo. Ya lo entendimos, todos somos portadores de la depravación total.
No podemos por nuestra propia naturaleza acudir a Cristo. No lo podemos buscar nosotros a Dios. Nosotros no podemos nacer de nuevo por nuestra voluntad. Es claro entonces que nuestra salvación descansa únicamente en la elección de Dios. De lo contrario, simplemente no habría salvación para ningún hombre. Si Dios no eligiera a los que han de ser salvos, ¿cuántos serían salvos? Nadie, ninguno sería salvo. Esto significa entonces que Dios elige quiénes van a ser salvos, pero esta elección la hizo antes de fundar el mundo. Vamos a las siguientes tres citas. Mateo 24, 22. Mateo 24, 22. Vamos a ir poco a poco. Ya hemos visto algunos puntos de aquí. De hecho, me voy a dar relativa prisa porque lo que quiero es llegar al punto, si tiene alguna duda, puede externarla, más que a un punto de preguntas y respuestas, de objeciones y malos entendidos de esta doctrina, en específico de la elección incondicional, porque hay gente que dice, entonces somos robots, entonces los que no son predestinados nunca tuvieron la oportunidad, y entonces se levantan muchas objeciones, y muchos malos entendidos que hacen que la gente malinterprete esta doctrina. Mateo 24, 22 nos muestra, y después al 24 y después al 31 aquí mismo, nos habla de que Dios es quien nos elige a nosotros para ser salvos. Dice, y si aquellos días no fuesen acortados, nadie sería salvo, mas por causa de quienes, de los escogidos, aquellos días serán acortados. Versículo 24 ahí mismo. Porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas y harán grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán, si fuere posible aún, a los escogidos. Versículo 31, y enviará a sus ángeles con gran voz de trompeta y juntará a sus escogidos de los cuatro vientos de un extremo del cielo hasta el otro. Efesios 1 del 3 al 5, que fue la cita inicial. Efesios 1 del 3 al 5. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. En Cristo nos escogió antes de que se fundara el mundo para que fuéramos santos y sin mancha delante de Él. Nos escogió en amor y nos predestinó para ser adoptados hijos suyos por medio de Cristo. ¿Por qué? Por el puro afecto de su voluntad. Segunda Tesalonicenses 2, 13 y 14. Y ahorita al final vamos a tomar unas 6, 8, 10 citas que hablan de la elección. No creo que son las tres únicas citas. Segunda Tesalonicenses 2, 13 y 14. Pero nosotros debemos dar siempre gracias a Dios respecto a ustedes, hermanos amados por el Señor, de que Dios los haya escogido desde el principio para salvación mediante la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad, a lo cual los llamó mediante nuestro Evangelio desde el principio de que de los tiempos, desde antes de que el tiempo existiera, y en el versículo 14 dice que ya nos llama aquí en el tiempo por medio de la predicación del Evangelio para alcanzar la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Hasta este punto nadie tiene problemas de comprensión. Hasta aquí para todos va bien. Aún un arminiano, un molinista tiene el entendimiento y dice, sí, Dios nos eligió, sí, Dios es quien escoge a todos. Nadie o pocos tienen problemas en este punto. Nos escogió, nos predestinó para ser sus hijos. Lo siguiente que debemos entender es que Dios nos eligió sin tener nosotros ningún mérito para ser elegidos. No hicimos nada que mereciera que nos escogiera. Por el contrario, lo único que aportamos es el pecado. Ese sí abundaba en nosotros. Primera de Corintios 1, 27 y 29.
Primera de Corintios 1 del 27 al 29. Porque aquí ya es donde se empieza, y por eso es que se conoce como incondicional, sin condiciones, ni de raza, ni de fe, ni de obras, ni nada. Nada condicionó la elección de Dios. No escogió una raza sí y otra no, ni escogió a los que tenían fe, ni escogió a los que hacían mejores obras, ni nada. Primera de Corintios 1 del 27 al 29 dice: sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte, y lo vil del mundo y lo menospreciado eligió Dios, y lo que no es, para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Nadie puede jactarse de ser elegido, porque no vio Dios nada bueno en ninguno de nosotros. La elección de Dios no está basada en nada que Dios haya visto en la eternidad acerca de nosotros. Dios no vio algo bueno en nosotros. Su decisión es libre y soberana. Dios elige a algunos simplemente por misericordia. La Biblia no nos dice con exactitud el criterio que usa para la elección de sus hijos. Segunda de Timoteo 1:9. Segunda de Timoteo 1:9. Dice: quien nos salvó, habla de Cristo, que nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras. No nos salvó, no nos llamó el Señor Jesucristo, porque mucha gente piensa: lo que pasa es que Jesucristo, el Dios, escogió a Charles Spurgeon porque sabía que iba a ser el príncipe de los predicadores, o escogió a MacArthur porque sabía que iba a formar un ministerio tan grande como Gracia a Vosotros, o me escogió a mí porque sabía que yo le iba a cantar con todo el corazón. Nada de eso condicionó la elección de Dios. Dice: no conforme a nuestras obras, sino según su propósito y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos. ¿Dónde nos escogió? En la eternidad pasada. ¿Según qué? Su propósito. La Biblia nos dice su propósito, sí, nos lo dice sí, específicamente que es para su propia gloria, pero de eso a que entendamos el porqué exacto de cada uno, no nos lo dice. Lo anterior también significa que nosotros no aceptamos a Cristo en nuestro corazón. Esta parte creo que ya no tenemos gran problema. No somos una iglesia decisionista. Nosotros no llevamos a la gente a los pies de Cristo. Tiene, por la gracia de Dios, mucho tiempo, años, que no le decimos a nadie: ven, cierra tus ojos, repite después de mí, Señor Jesús, ven a mi corazón, ni ninguna de esas argucias decisionistas. Nosotros no aceptamos a Cristo en nuestro corazón. Esta es una mentira antropocéntrica. Solamente es divulgada sobre todo en los grupos carismáticos y pentecostales. Usan como base la cita de Apocalipsis 3:20 que dice: he aquí yo estoy a la puerta y llamo, y te dicen: Jesús está a la puerta de tu corazón, y hasta tocan la madera que tengan cerca y dicen, y te está diciendo: déjame entrar a tu corazón para que pueda yo estar contigo, acéptame en tu corazón. Esas citas las sacan de contexto. La cita, si tú lees del versículo 14 al versículo 22, es un llamado de Jesucristo a la iglesia de la Odisea para que se arrepienta de su mala vida, de su vida de pecado que hay en esa iglesia. En ningún momento es una petición de Cristo para que lo dejes entrar en tu corazón. Tú no aceptas a Cristo en tu corazón. Cristo te eligió desde antes de nacer. Lo que sí podemos ver en la Escritura, y aquí ya empieza un poquito la situación, que muchas veces, no es la primera vez que predico esto, y la primera vez que predicamos esta situación, mucha gente se quedó con el bistec atorado en la garganta y es que ¿cómo es posible esto? No, lo que sí podemos ver en la Escritura es que Dios eligió a ciertos individuos para salvación y a otros
para quedarse sin ella. Se basó solamente en su perfecta y soberana voluntad y en sus propósitos eternos y ocultos y finales. En pocas palabras, ¿qué le estoy diciendo, amado hermano? Que Dios elige a unos para ser salvos y a otros no. Y aquí es donde mucha gente empieza a tener problemas y empieza a pensar en su Dios de amor y en su Dios de Juan 3:16, y le hablas acerca de todos los textos que estamos viendo y te dicen Juan 3:16 y Timoteo, Juan 3:16, Apocalipsis, Juan 3:16 y siempre Juan 3:16. Dios elige a unos para ser salvos y a otros no los elige. Vamos a las 4 citas siguientes. Mateo 22:14. Si ahorita vamos a empezar el tiempo en el cual puede levantar la mano, si tiene alguna duda, si no concuerda y dice, pastor, pero ¿por qué? Si Dios eso, lo otro, con gusto resolvemos la duda o aclaramos el malentendido. Mateo 22:14. Dios elige a unos para ser salvos. Sí, perfecto. Dios me eligió sin que hiciera yo nada. Excelente. Pero también hay personas a las que Dios simple y sencillamente las elige para perdición, no las elige para que sean salvos. Eso nos dice la Escritura. En Mateo 22:14 dice, porque muchos son llamados, muchos escogen el Evangelio, pero no todos son escogidos para ser salvos cuando los llaman o cuando les predican el Evangelio. Primera de Pedro 2:8. Primera de Pedro 2:8. Dice, hablando del Señor Jesucristo, desde el 7, la segunda mitad, dice, ha venido a ser cabeza del ángulo y piedra de tropiezo y roca que hace caer, porque tropiezan en la palabra, siendo desobedientes. Habla aquí de los reprobos, de aquellos que no han de ser salvos, son desobedientes a la palabra, a lo cual también estaban, ¿qué? Destinados de antemano a ser desobedientes. Apocalipsis 17:8. Y después Romanos 9, del 10 al 20. Apocalipsis 17:8 dice, la bestia que has visto era y no es, y está por subir del abismo e ir a perdición, y los moradores de la tierra, aquellos cuyos nombres no están escritos desde la fundación del mundo en el libro de la vida. Esta es la parte que nos interesa. El Señor escribió nuestro nombre en el libro de la vida desde antes de fundar el mundo, pero hay unos moradores de la tierra, hay ciertas personas en esta vida que sus nombres no estuvieron escritos. Dios, y eso lo vamos a ver al final de la perseverancia de los santos, no tiene una goma que escribe y borra tu nombre, escribe y borra tu nombre. Si lo escribió en la eternidad, ahí se va a quedar. Si no lo escribió, nunca va a estar ahí tu nombre escrito en el libro de la vida. Romanos 9, del 10 al 24. Romanos 9, del 10 al 24. Vamos a ir leyendo con mucha calma este pasaje. Romanos 9, del 10 al 24. Dice, y no solo esto, sino también cuando Rebeca concibió uno de Isaac nuestro padre, pues aún no habían nacido, ni habían hecho ni bien ni mal, para que el propósito de Dios conforme a la elección permaneciere, no por las obras, sino por el que llama, se le dijo, el mayor servirá al menor, como está escrito, a Jacob amé, mas Esaú aborrecí. ¿Qué pues diremos? Que hay injusticia en Dios. El apóstol Pablo ya trataba esta situación desde hace 2000 años y les ponía el ejemplo de Jacob y Esaú, que estuvieron en el vientre de Rebeca, hijos de Isaac. Todavía
todavía no había nacido y Dios ya había elegido qué iba a pasar con uno y qué iba a pasar con otro. Todavía no habían hecho cosas buenas o malas. No se basó en sus obras, únicamente en su soberanía para elegir y amar a uno y para desechar y aborrecer al otro. Y muchos le decían, no, eso es injusto, ¿cómo crees? Tenía que haber hecho algo malo o algo bueno para que lo amara. Pablo les dice, ¿qué pues diremos? ¿Que Dios es injusto? De ninguna manera. A Moisés ya le había dicho, tendré misericordia del que yo tenga misericordia y me compadeceré del que yo me compadezca. Mi soberanía, estaba diciéndole Dios a Moisés, es la que manda, no lo que la gente hace. Nadie me condiciona. Así que no depende del que quiere, ni del que corre, ni del que le echa ganas, ni del que acepta a Cristo en su corazón. Depende de Dios, que es misericordioso. Porque la Escritura dice a Faraón, para esto mismo te he levantado, para mostrar en ti mi poder y para que mi nombre sea anunciado a toda la tierra. De manera que de quien quiere tiene misericordia, y a quien quiere endurece. A Faraón, ¿para qué lo predestinó el Señor? Para endurecer su corazón, y por medio del endurecimiento de su corazón Dios fue glorificado. ¿Se acuerda que ya predicamos de esto y le dije, cada una de las 10 plagas de Egipto tumbó al menos uno o más dioses en Egipto que creían que los dioses con cabeza de vaca pues hirió al ganado? La diosa Imhotep, que se supone que manejaba los cielos, pues entonces mandó granizo y un eclipse o oscuridad sobre la tierra. Por eso fue Dios glorificado por medio del endurecimiento de Faraón. Versículo 19. Pero me dirás, ¿por qué Dios inculpa? Porque ¿quién ha resistido a su voluntad? A ver, tú me estás diciendo, Pablo, que Dios predestinó a Faraón para ponerse duro. Sí, entonces ¿por qué le echa la culpa a Dios a él? ¿Por qué Dios lo castiga si Dios lo predestinó para que él fuera así? ¿Qué le contesta la Biblia? Dice el versículo 20, mas antes, hombre, ¿quién eres tú para que alterques con Dios? ¿Quién es el ser humano para que quiera juzgar a Dios? ¿Quiénes somos nosotros para querer decirle a Dios qué hacer y cómo hacer? Dirá el vaso de barro al que lo formó, ¿por qué me haces así? ¿O tiene poder el alfarero sobre el barro? ¿No tiene, poder el alfarero sobre el barro para hacer de la misma masa un vaso para honra y otro para deshonra? ¿Y qué si Dios quiere mostrar su ira y hacer notorio su poder, y soportó con mucha paciencia los vasos de ira preparados para destrucción, y para hacer notorias las riquezas de su gloria, las mostró para con vasos de misericordia que él preparó de antemano para gloria, a los cuales también ha llamado? Esto es a nosotros, no solo de los judíos, sino también de los gentiles. El apóstol Pablo termina con una analogía muy buena, y él dice, ¿quién manda? ¿El barro o el alfarero? El alfarero. Si el alfarero de la misma masa quiso tomar y hacer un vaso, y en ese vaso hacerlo para honra, y otro vaso, la masa, y hacer otro vaso para deshonra, adelante. Yo hace tiempo meditaba en esto y se me ocurrió un ejemplo más práctico para nuestros días, y le decía yo a mi esposa platicando, y le decía, ¿han visto esos botes de 20 litros, 19 litros de aceite de los coches? ¿Sí los ha visto? De los camiones, esos botezotes de 19, 20 litros, ¿no? ¿Mandé? De pintura o todos esos. Vamos a suponer que tengo yo muchísimos de esos botes, y todos esos botes, pero escuche bien, y esta es la parte importante, ya están destinados a la basura porque son inservibles, porque tenían pintura, etcétera. Pero yo de esos botes los tomo, los limpio algunos, y unos los quiero poner para macetas, para que se vean bonitos y todo, y al otro le quiero poner una bolsa de basura y echar basura en él. Son mis botes, yo los compré, todos iban a ser basura porque al final de cuentas ninguno servía. ¿Quién me puede decir a mí, si son mis botes, qué hacer con ellos? O que llegara mi hermano Enrique y dijera, oye, ese bote se ve más bueno. Sí, pero a mí me gusta de bote de basura. Deberías de ponerle una maceta. Bueno, gracias por tu comentario, like. Lo quiero de bote de basura.
Si estamos entendiendo la analogía, Dios hace lo que Él quiere, cuando Él quiere, como Él quiere. Eso se llama soberanía y se aplica también a la elección. De hecho, algunos le llaman elección soberana en lugar de elección incondicional. Para muchos surge la pregunta: ¿Dios es realmente justo cuando elige a algunos para salvación y a otros no los elige? Si realmente queremos justicia, ningún ser humano debería ser elegido para salvación. Lo mismo que le pasó a los ángeles caídos. Segunda de Pedro 2:4. Por eso le decía, piense en esos botes como que todos los botes ya estaban inservibles. Segunda de Pedro 2:4. Ya no tenía ninguna utilidad esos botes, pero yo quise rescatar esos botes y uno lo quiero poner para maceta de ornamento y hasta lo forro que se vea bonito, pero el otro lo quiero poner para... De hecho, le decía yo a mi esposa que yo cuando era niño, ya pasó un poquito de años, todavía los vecinos pasaban, tenían todavía puercos en sus casas los vecinos, varios, y nos dejaban 2 o 3 botes en la entrada. Era una vecindad larga donde yo vivía, era pura familia, pero al final de cuentas era un patiezote largo, y ponían los botes así de esos de pintura hasta la entrada, y ahí llegábamos y nos decía mi mamá, ten, ve a tirar el desperdicio, y todo lo que, la tortilla, todo así, las cáscaras de plátano, de mango, todo, íbamos, levantábamos la tapa y pum, se lo echábamos y vámonos. Esas señores o esos señores que nos ponían los botes ahí eran sus botes. Si ellos eligieron esos botes para echar el desperdicio y tenían otro bote y ese lo eligieron para ponerlo bien bonito de maceta, pues son sus botes, ¿no? Entonces, a final de cuentas, cualquier de esos botes estaba destinado a la perdición. Segunda de Pedro 2:4, dice la Escritura: porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que los arrojó al infierno y los entregó a prisiones de oscuridad para ser reservados al juicio. Quiere justicia, de verdad quiere justicia. Si las personas muchas veces objetan esa doctrina y dicen, es injusto que Dios elija a unos y que Dios no elija a otros, tienes toda la razón. Si quisiéramos justicia en Dios, la justicia sin misericordia, porque de hecho lo que vemos es misericordia, Dios tendría que hacer lo mismo que hizo con los ángeles. ¿A cuántos de los ángeles que se rebelaron en el cielo perdonó Dios? Ninguno. Ni uno solo. La Biblia no nos habla de ningún solo ángel arrepentido. La Biblia no nos habla de ningún solo ángel que en aquella rebelión, de esto ya lo tratamos hace tiempo en el discipulado, donde se originó el pecado en el cielo, cuando vimos el tema de la sangre de Cristo. La sangre de Cristo no te limpia, no tiene poder, o al menos no te limpia de espíritus chocarreros, nada de eso, no tiene poder ni nada de eso. La sangre de Cristo es preciosa y sirve para limpiar los pecados de la carne únicamente. Pero cuando veíamos ese tema, ahí vimos que el pecado se origina en el cielo. Satanás se llena de orgullo, convence a la tercera parte de los ángeles y les dice, vamos a dar un golpe de estado, vamos a ganarle a Dios. Y Dios, ¿a cuántos perdonó de esa tercera parte de los ángeles? A ninguno. Fue totalmente justo. Lo mismo debería de ser con el ser humano. ¿A cuántos debería de perdonar Dios? A ninguno. ¿Quieres justicia? Perfecto, entonces que Dios no perdone a ninguno. Bueno, perfecto para el que quiera justicia. Yo doy gracias por su misericordia. Por lo tanto, cuando Dios decide elegir para salvación, está demostrando bondad, está mostrando misericordia y gracia. Y por si fuera poco, como leímos en Romanos 9, los seres humanos no somos quien. De hecho, no hay nadie en el universo para decidir si Dios es justo o no es justo. Lo queremos medir, queremos nosotros medir a la regla, queremos bajar a Dios a los parámetros humanos, queremos humanizar a Dios. Ese es el problema de la iglesia hoy en día. Ha endiosado al hombre y ha humanizado a Dios. Queremos que Dios sea como yo, que sea y sienta feo y diga, pobrecito, ¿cómo lo voy a dejar que se pierda? Cuando realmente es sentimentalismo. Lo que Dios tiene es amor, un amor soberano. Hasta aquí es lo medianamente la doctrina de la elección. Ahora vamos a ver algunos malos entendidos y objeciones a esta doctrina. Primero, los seres humanos nos volvemos robots o títeres con esta doctrina. ¿Será cierto? Hay algo llamado fatalismo. ¿Qué es el fatalismo?
Muchos nos tachan al calvinismo de ser fatalista. El fatalismo significa que nuestras decisiones no tienen validez, que no tenemos decisiones propias. El fatalismo dice que nosotros entonces no tenemos decisiones propias. Muchos tachan la doctrina de la elección incondicional como fatalista. Dicen que ya el ser humano se queda sin decisiones. Otros dicen que se vuelve algo mecánico. Como un destino o fuerza impersonal que te dicen algo así como, ¿ha visto estas películas de Destino Final? No, pastor, yo me la paso orando cuando pasan esas en la tele porque no, esas son muy feas, son del diablo, no me gusta ver tanta sangre y tanta muerte. Pero bueno, yo pecador que sí las he visto algunas veces en esas películas, de hecho luego cuando voy manejando en el coche que voy detrás de un coche que lleva, de un tráiler que lleva postes de luz o algo, les digo, mira, Destino Final, déjame algo para acá. Entonces, ¿ha visto esas películas donde la muerte como que una fuerza impersonal como que llega porque llega? Así está. Es que el calvinismo es eso, llega porque llega y ya todo se vuelve algo mecánico y algo fatalista y ya entonces nosotros estamos borrados. Y yo no sé la gente que dice eso, pero yo no me siento así. Yo creo en esto y yo para nada me siento borrado, ni que soy algo mecánico, ni que una fuerza universal cósmica hace que las cosas sucedan. La Biblia no muestra esto, al contrario, muestra a hombres capaces de tomar decisiones voluntarias. Vamos a ver 4 citas. Juan 3:18. Y si ahorita alguien tiene alguna otra duda, con gusto puede levantar la mano y aclaramos la duda. Juan 3:18. Dice, el que cree en Él, el que en Él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del Hijo único de Dios. Vemos que el apóstol Juan, de hecho este versículo, lo tratamos cuando hablamos del capítulo 3 en el Evangelio de Juan, y vemos que la gente por su propia voluntad toma la decisión de no creer en el Hijo de Dios. Toma una decisión nada mecánica ni nada fatalista. Juan 5:40. Jesús les dice a los judíos, después cuando está presentando sus testigos, ¿se acuerda que Jesús presenta los testigos de su autoridad cristiana, de Cristo, su autoridad mesiánica? Y Él les dice al final, o casi al final de su sermón, y no quieren venir a mí para tener vida. No les está diciendo, y ustedes están controlados por la fuerza impersonal llamada destino y por eso no se acercan a mí. Él les dice, ustedes están tomando una decisión, ustedes libremente están tomando la decisión de no venir a mí para no tener vida. Hechos 18, 9 al 11. Cuando el apóstol Pablo del 9 al 11, de hecho en todo el libro de Hechos leemos, valga la redundancia, en todo el libro de Hechos leemos que la gente respondía al mensaje u objetaba el mensaje por decisión propia, no por fatalismo. Entonces el Señor dijo a Pablo en visión de noche, no temas, habla y no calles, porque yo estoy contigo y ninguno pondrá sobre ti la mano para hacerte mal, porque yo tengo mucho pueblo en esta ciudad. Y se detuvo allí 1 año 6 meses enseñándoles la palabra de Dios. La gente recibía con gusto la palabra de Dios, no fue de una forma fatalista. Y por último, Apocalipsis 22, 17.
Apocalipsis 22, 17. El espíritu y la esposa dicen ven, y el que oye diga ven, y el que tenga sed venga, y el que quiera tome del agua de la vida gratuitamente. El Señor hace, o el apóstol Juan hace una invitación abierta a todas las personas para que tomen la decisión de ir o no ir a Él. Segunda oposición, ¿qué acaso Dios no quiere salvar a todo el mundo? ¿Qué acaso, y esto vamos a adentrarnos más la próxima semana, pero qué acaso no la voluntad de Dios es que todos se salven? ¿Se acuerda que ya lo vimos? Si la voluntad de Dios es que todos se salven y no todos se salvan, o todos se salvan, todos sus familiares son cristianos, no, ¿verdad? Entonces aquí hay de dos situaciones: o Dios no puede salvar a todos, y eso quiere decir que no es todopoderoso, o Dios no quiere salvar a todos. Pero entonces, ¿quiere o no quiere salvarlos? Debemos diferenciar la voluntad de Dios se divide en dos. No tiene dos voluntades, es una sola voluntad que se divide en dos: la voluntad revelada y la voluntad oculta o escondida. Lo vamos a ver más a fondo la próxima semana en los textos o en la expiación limitada. La voluntad revelada de Dios, sí, porque vemos citas donde Él hace la invitación general, y ahorita lo vamos a ver también. Él desea que todos sean salvos. Y la voluntad escondida de Dios, en la cual entra su plan perfecto de salvación. Vamos a tres citas: Deuteronomio 29, 29. Pastor, pero es que las citas donde dice que Dios quiere que todos sean salvos, que todos procedan al arrepentimiento, que el Evangelio es para toda criatura, que... bueno. La Biblia nos habla que la voluntad de Dios es doble, o tiene dos características, más bien, no tiene dos voluntades. La primera es la voluntad revelada, lo que vemos claramente en la Escritura. La segunda característica es su voluntad escondida o su voluntad oculta. Deuteronomio 29, 29 nos dice: las cosas secretas pertenecen al Señor nuestro Dios, mas las reveladas son para nosotros y para nuestros hijos para siempre, para que cumplamos las palabras en esta ley. Moisés reconocía esta situación y dice: hay cosas que Dios se reserva para Él mismo, nosotros no somos quien para rascarle ahí, pero hay cosas que Dios nos dice explícitamente haz, y esas vamos a hacerlas todo el tiempo. ¿Como cuál? Mateo 24, 36. De veras, hoy se acaba el mundo otra vez, ¿o sí, no? Porque era el 23 y el 27, hoy es 27, ¿no? Mateo 24, 36. Esto ya también lo vimos en el discipulado, y le dije: las personas que afirman saber el día y la hora, no, en cristología, perdón, del regreso de Cristo, tómenlos por charlatanes. Quien sea. Nadie sabe ni el día, ni la hora, ni la fecha, ni el mes, ni nada. La gente el 24, el 23 se iba a acabar el mundo, y ¿sabe qué es lo peor? Que hacen mofa ya de los cristianos, ya en las redes sociales subiendo fotografías de la ropa tirada, y mira, se fue mi primo y dejó los tenis, dejó la... o sea, ya es algo, todo porque la gente empieza a decir algún charlatán: el 23 de septiembre se acaba el mundo, y ya todo el mundo histérico dice se acaba, y decían que era el 23 o el 27 de septiembre. La Biblia dice en Mateo 24:36: el día y la hora nadie lo sabe, ni los ángeles de los cielos, sino solamente ¿quién? Esa es la voluntad de Dios. ¿Es revelada o es oculta? ¿Quién lo sabe solamente? El Padre. Y ahí no tenemos ningún inconveniente, ¿o sí? Hechos 1:7. Porque sí, la Biblia nos habla en más de una ocasión de la voluntad revelada y la voluntad oculta.
en el libro de Daniel, que hay estas palabras y no las abras hasta el fin, en el libro de Apocalipsis. O sea, realmente son muchas las veces que encontramos la voluntad revelada y la voluntad oculta de Dios. Se complementan, y la próxima semana vamos a ahondar en ello cuando hablemos de la expiación limitada. Hechos 1:7 dice: y les dijo, no les toca a ustedes saber los tiempos o las sazones que el Padre solamente tiene derecho de saber. ¿Quién sabe el tiempo en que Cristo vendrá? Porque aquí también hablaban de escatología. ¿Solamente quién? El Padre. Entonces, Dios tiene una sola voluntad. A nosotros nos da una voluntad revelada y Él tiene una propia voluntad oculta. ¿Por qué entonces hay citas donde Dios llama a todos a ser salvos? Aquí también, déjenme borrarle. ¿Por qué Dios llama en algunas citas: vengan a mí todos los que estén cargados y trabajados, y muchas citas así? Porque el llamamiento es el externo o general, y el interno o eficaz. También lo encontramos claramente delineado en la Biblia, porque hay citas donde Dios llama a todo el mundo al arrepentimiento, donde llama a todo el mundo a ser salvo, por así decirlo. Es importante diferenciar entre el llamado general que se le hace a todos los hombres y el llamado particular o eficaz que se hace solamente a los elegidos. El primero es externo, para que todos lo escuchen. El segundo es interno, solamente los escogidos lo perciben. Si bien es cierto que Dios desea la salvación de todos los hombres y que invita a todos los hombres a venir a Cristo para esa salvación, también es importante saber que sobre ellos Dios desea su propia gloria. Lo podemos ver, por ejemplo, en Mateo 25. Son 10 vírgenes, pero solamente 5 son prudentes y entran con el rey para ser salvas. Y podemos verlo, por ejemplo, en Mateo 22, en la parábola de los invitados a la boda, donde aprendimos que muchos son los llamados, pero pocos los escogidos. Hay un atributo de Dios muy poco predicado: unicidad o unidad divina, que muchas veces se nos olvida cuando hacemos doctrina. ¿Qué es esto? Que Dios es 100% amor, pero al mismo tiempo es 100% ira, pero al mismo tiempo es 100% justicia, pero al mismo tiempo es 100% santidad, pero al mismo tiempo es 100%, ¿cuál otro me falta? Hay muchos de los atributos de Dios. ¿Mande? Omnisciente, misericordioso, santo. Uno importante, al mismo tiempo es soberano. Y hay mucha gente que ve a Dios 90% amor, más 1% de ira, más 9% o 8% de gracia, y así. Y entonces ahí es donde sacamos de contexto y de balance lo que es Dios. Pensamos, es que Dios es amor. Mi Dios es un Dios de amor. Ese no es el Dios de la Escritura. El Dios que yo creo es un Dios que va a salvar a todos, y que, entonces tienes un Dios de tu imaginación, porque el Dios de la Escritura es 100% amor, pero al mismo tiempo es 100% ira, 100% justo, 100% santo, 100% soberano. Ningún atributo es más que otro. De hecho, la Biblia nos muestra más algunos atributos, pero no significa que es más santo que amor, o que es más justo que soberano. Si nosotros entendemos bien esto, no nos costará trabajo entender su soberanía en la elección de los que han de ser salvos de su ira, porque nos eligió con un amor soberano y también desechó a los otros con una ira soberana.
Entonces no tiene nada que ver aquí el hecho de que Dios sea amor. Por supuesto que Dios es amor, pero Dios también es ira. También dice la Biblia que es 100% ira. Y sobre de eso podemos ver que es un Dios amor, un Dios soberano santo y una ira soberana santa. No va a permitir. ¿Qué significa la santidad? Que Dios trasciende toda la creación y que no permite la más mínima pizca de pecado en su presencia. Tal vez hay quien piensa que si hay predestinados a creer y predestinados a perderse, entonces ¿para qué predicamos el Evangelio? Porque es otra de las situaciones que dicen, no, es que ustedes dicen que si hay predestinación y hay elección, entonces ¿para qué predican el Evangelio? Los calvinistas no predican el Evangelio. A ver, de hecho, si leemos un poquito de historia, es todo lo contrario. Las misiones del siglo de los misioneros, el siglo XVIII y XIX, que fue donde empezaron el hemisferio norte a enviar misiones por todo el mundo, fue mayormente por gente calvinista movida, porque decían, ¿sabes qué? Dios tiene muchos elegidos alrededor del mundo, hay que mandar gente a recoger, a hablarle a esos elegidos de Dios. Nosotros no pensamos así, no tiene nada que ver, por el contrario, esto debe de alentarnos más a predicar el Evangelio, sabiendo que sí habrá gente que va a venir a los pies de Cristo. Usted vea, por ejemplo, cómo está la situación ahorita en México con los asaltos. Hace rato en la mañana balacearon a una custodio y no sé qué tanto pasó, no sé si lo vio ahí en Zaragoza, estuvo horrible. Y muchas veces pensamos, no, ¿quién va a querer oír del Evangelio? Exacto, el mundo está tan depravado y tan malo que si Dios no tuviera por ahí elegidos y predestinados, nadie escucharía el Evangelio. Pero porque Dios tiene por ahí de esa gente como tú y como yo, que éramos de lo peor, pero que un día el Evangelio bajó al corazón, es que llevamos el Evangelio. Además, a nosotros nos corresponde la obediencia a la palabra. La palabra es explícita en pasajes como Marcos 16:15. ¿Qué dice Marcos 16:15? ¿Qué les dijo Jesús a los discípulos? Por tanto, quédense en su casa, pues ya todos son predestinados y van a llegar a mis pies. ¿Qué dice? No, id y predicad a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo. Entonces a nosotros no nos toca decir, no, yo no predico el Evangelio, pues al cabo, mira, si es predestinado va a llegar. Eso no es obediencia, eso es malinterpretar. Hay gente que dice, sí, yo creo que Dios elige porque sabe que lo vamos a elegir a Él. Hay quienes están de acuerdo con la doctrina que estamos viendo, pero dicen que Dios elige a aquellos que Él conoce de antemano que van a creer y aceptar en Cristo. El problema con esta cosmovisión en la salvación es que la salvación ahora radica en las personas y no en Dios. La Biblia dice lo contrario. Juan 1, 12 y 13. Hay gente que, y esto para ser más específico, son los arminianos y los molinistas, algunos tomistas. Ya vimos esos sistemas soteriológicos anteriormente, ya vimos sus deficiencias. Por eso es que nos aceptamos, nos adaptamos, nos adherimos, a este sistema soteriológico, porque lo vemos delineado en la Escritura. ¿Y se acuerdan que lo vimos? Dios estaba en la eternidad y vino aquí al futuro y vio que Olaf iba a ser pastor y que Olaf iba a predicar el remanente. Por eso dijo Dios, voy a escoger a Olaf. Y ya regresó acá a la eternidad y dijo al ángel Gabriel, escribe Olaf Román Saavedra Ayala, con doble F, ponle ahí en el libro de la vida. Y después vino a ver y vio a Susana y le dijo a Gabriel, escribe Susana. No fue así, porque entonces ya quedaría condicionada la elección. Por eso se llama elección incondicional. ¿Qué dice Juan 1, 12 y 13? A los que le recibieron, a los que le creen en su nombre, les dio derecho de ser hijos de Dios. Y estos no son engendrados de sangre, ni por voluntad de un hombre, ni por voluntad de varón, sino por la voluntad solamente de ¿quién? De Dios. Segunda de Timoteo 1, 9.
Segunda de Timoteo 1:9 dice, hablando de Cristo, que Cristo nos salvó y nos llamó con llamamiento santo, lo que veíamos hace ratito, no conforme a nuestras obras. Dios no nos eligió porque teníamos buenas obras. Él nos eligió según su propósito y según la gracia que nos fue dada en Cristo antes del tiempo de los siglos. Por eso los reformadores lo llamaron elección incondicional, porque nada condiciona la elección de Dios, ni nuestra supuesta fe, ni nuestra respuesta, ni las buenas obras que íbamos a hacer, nada en absoluto. Ya lo entendimos. Los grupos que creen en la elección condicionada mayormente son arminianos y molinistas. Nosotros lo rechazamos por completo, por eso no somos arminianos ni molinistas. Un gran malentendido que surge de este punto es que entonces los no creyentes nunca van a tener la oportunidad de creer porque ya estaban condenados de antemano, y ese es el principal objeción. Pastor, es que si nosotros creemos eso, quiere decir que si a Juan Pérez Dios no lo eligió, Juan Pérez nunca tuvo la oportunidad real de ser salvo. Esto no es así. Quienes piensan así es porque no ven completamente el plan de Dios. Cada vez que alguien rechaza a Cristo, esa persona es totalmente responsable delante de Dios por sus actos. Juan 8, 43 y 44. Cada vez que alguien rechaza a Dios, esa persona es totalmente responsable de sus actos. Juan 8, 43, 44 dice, y 45, ¿por qué no entienden mi lenguaje? Porque no pueden escuchar mi palabra. Ustedes son de su padre el diablo y los deseos de su padre quieren hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de lo suyo habla porque es mentiroso y padre de mentira. Y a mí porque digo la verdad, ustedes que dicen, no me creen. Mateo 23, 37, Juan 5, 40. Mateo 23, 37. Así es, Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina junta a sus polluelos debajo de sus alas? Y tú no quisiste. No está diciendo, y como no estabas predestinada para ser salva, entonces no te elegí. ¿Quién lo rechazó? Voluntariamente Jerusalén rechazó la oferta. Juan 5:40. Dice, y no quieren venir a mí para que tengan vida. Y la última, Romanos 1, 20 y 21. Romanos 1, 20 y 21. Ya vamos a terminar, no se preocupe. Porque las cosas invisibles de Dios, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa, pues habiendo conocido a Dios no le glorificaron como a Dios ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. La soberanía de Dios en la elección no anula nuestra responsabilidad personal al rechazar a Jesucristo como único camino al Padre. Si lo desea ver así, es como las vías de un tren. Un riel es la soberanía divina, el otro riel es la responsabilidad humana por su pecado. Siempre van juntas una con la otra, siempre van paralelas una con la otra. Sin un riel
no serían las vías completas. Si falta un riel en las vías del tren, ¿puede andar el tren por ahí? No puede andar por ahí. Tienen que estar siempre los dos rieles, el riel de la soberanía de Dios y el riel de la responsabilidad humana. Pasó algo, fíjese que antes de estudiar esto, hace tiempo estaba viendo un reportaje y a mí me impactó mucho. Dije, ¿cómo es posible que los seres humanos en otros aspectos podamos bajar esto y cuando se trate de Dios no? Y decían que han encontrado en una cárcel de Estados Unidos, le hicieron una prueba a los asesinos más sanguinarios, tenían una cárcel de máxima seguridad, y encontraron que en una parte de su hipotálamo, en su cerebro, les hicieron resonancia, a los que son más sanguinarios les falta una parte de su hipotálamo, no la tienen completa, y entonces por eso es que tiene un nombre, ¿cómo se dice? Cuando no tienes empatía, cuando te importa poco y matas a alguien, sociópata, que no te interesa lo que sientan los demás. Estas personas no podían contener, si usted lo quiere ver así, por esa falta de hipotálamo, por ese pequeño pedacito, sus impulsos asesinos. Pero ¿acaso los seres humanos, la justicia en Estados Unidos les dijo, ay, pobrecito, tú no podías refrenarte de matar? Pues bueno, sale y vive. Tú eres responsable por lo que hiciste. Ok, te falta esa parte de hipotálamo, ya se demostró que la gente que no tiene esa parte de su cerebro es más sanguinaria, no siente empatía y va a matar a las personas. Lo siento, vas a la cárcel de todos modos. Tienes que responder por tus actos. No importa que la decisión soberana de Dios sea no elegirte, sea desecharte, aún así no anula tu responsabilidad de dar cuentas. Y tú y yo voluntariamente, si rechazamos a Dios, somos responsables de ello. Debemos de tener claro siempre, Dios controla todas las cosas en el universo. Él es el rey, el monarca, el soberano, el presidente, como lo quieras ver. Y la elección de los salvos solamente es otro aspecto que Él controla. Ya lo entendimos, Dios controla todo, por lo tanto la fe, el arrepentimiento son el resultado de la elección, no la base de ellos. Ayúdenme con 3 citas, Efesios 2 del 8 al 10, Filipenses 1, 29, y mi esposa, por favor, Filipenses 2, 12 y 13. Ahora sí. Efesios 2 del 8 al 10. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Efesios 2 del 8 al 10. Dice, por gracia somos salvos por medio de la fe, no por obras para que nadie se gloríe. Versículo 9. Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Así es. Filipenses 1:29. Porque a vosotros os es concedido a causa de Cristo, no solo que creáis en Él, sino también que padezcáis por Él. A causa de Cristo nos es concedido creer en Él. Y por último, Filipenses 2, 12 y 13. Por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor, porque Dios es el que en nosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Quiero que entienda esto y ya vamos a terminar. Hay gente que cree que la fe, el arrepentimiento y las buenas obras fue lo que causó mi elección, pero no es así. Que yo haya sido elegido es lo que causa que yo tenga fe, que yo tenga arrepentimiento y que yo tenga buenas obras. Por eso es que la gente no elegida no tiene fe, arrepentimiento ni buenas obras. Dios elige a los pecadores no somos los que elegimos a Dios, porque el hombre, como ya entendimos, está muerto espiritualmente y no puede creer correctamente en el Evangelio. Esta elección se llevó a cabo antes de la creación del mundo. Tal vez podemos no entender esta doctrina
Hay muchas doctrinas que no podemos entender a cabalidad, la Trinidad, 1 más 1 más 1 igual a 1, pero no por eso deja de ser bíblica. La unión hipostática, ¿se acuerda que hablamos de ella durante unas 3 o 4 clases? Una 100% humano, 100% Dios, pero una sola persona, una sola naturaleza, es algo también que está fuera de nuestro alcance. Una cosa es que no las podamos entender y otra cosa es que no sean bíblicas, que las vamos a desechar o que no vamos a creer en ellas. Podemos no estar de acuerdo con el calvinismo, pero no podemos decir que no viene, que no es de la Escritura, que no es la palabra de Dios. Le voy a dejar 2, 4, 6, 8, 9 citas, las puede leer en su casa. ¿Por qué me voy a saltar estas citas? Porque quiero terminar con esto. Quiero aclarar algo. Nosotros no nos apegamos a la postura criticada del hipercalvinismo. Hay algo llamado hipercalvinismo, que sí es fatalismo puro. Algunos hipercalvinistas aseguran que los niños que mueren, como nacieron en naturaleza pecaminosa, forzosamente van al infierno. Esto